A Knight of the Seven Kingdoms es una serie ambientada aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, en un momento en que los dragones ya son casi un recuerdo y los 7 reinos están en relativa calma tras siglos de conflictos. La historia sigue principalmente a Ser Duncan Dunk el Alto, un caballero humilde y errante, y a Aegon Egg Targaryen, un joven aparentemente insignificante que guarda un gran secreto. Es en realidad un príncipe Targaryen. La serie combina aventura, comedia y drama, explorando temas de honor, lealtad y amistad en un mundo donde el linaje y la riqueza determinan a menudo el destino de las personas. La historia comienza con Duncan, un caballero sin tierras ni influencia, que viaja solo tras la muerte de su mentor, Ser Arlan. Desde los primeros momentos se percibe su deseo de ser un verdadero caballero, no solo por las armas que porta, sino por los ideales que lo guían: justicia, honor y protección de los débiles. Su vida cambia cuando, en uno de sus viajes, encuentra a Egg, un muchacho joven que decide acompañarlo como su escudero. Al principio la relación es torpe. Egg no tiene experiencia como escudero, y Duncan no sabe cómo tratar a alguien tan ingenioso y perspicaz, pero pronto surge un vínculo de respeto y lealtad que se convierte en el corazón de la serie. A lo largo de la primera temporada, Duncan y Egg se dirigen al torneo de Ashford Meadow, un evento donde caballeros de distintos reinos se reúnen para competir y ganar renombre. Duncan, aunque respetado por su integridad, enfrenta la desconfianza y el desprecio de caballeros más acomodados que no consideran adecuado que alguien de origen humilde participe en tales competencias. Egg, a su lado, aprende las sutilezas del honor y la estrategia, mientras observa cómo su maestro enfrenta desafíos con coraje y honestidad. Este viaje no solo es físico, sino también moral. Ambos personajes se enfrentan a dilemas sobre qué significa ser un verdadero caballero y cómo actuar correctamente en un mundo lleno de corrupción y ambición. El conflicto central surge cuando Duncan se ve envuelto en un enfrentamiento con el príncipe Aerion Targaryen, conocido por su temperamento volátil. Un malentendido durante un combate lo coloca bajo amenaza de ejecución, lo que obliga a Egg a revelar parcialmente su identidad secreta como príncipe para protegerlo. Esta tensión subraya uno de los temas principales de la serie: el valor de los actos frente al peso de la nobleza heredada. La resolución llega a través de un juicio de 7, un combate especial donde 7 caballeros de cada lado luchan para representar la justicia o la culpa. Duncan reúne a un grupo variado de aliados, demostrando que la lealtad y la nobleza no dependen de la sangre, sino de la elección y del carácter. El juicio de 7 es el clímax emocional y narrativo de la temporada. Más allá de la batalla física, representa la lucha entre la integridad y la arrogancia, entre el honor verdadero y la opresión de la tradición. Durante la contienda, Duncan y sus aliados deben demostrar coraje, astucia y solidaridad. La participación de otros miembros de la familia Targaryen, incluido el joven Baelor, refuerza el mensaje de que incluso los poderosos pueden optar por hacer lo correcto en lugar de ceder a sus privilegios. La victoria o derrota en esta contienda no solo decide el destino inmediato de Duncan, sino que también marca el futuro de Egg y su visión de liderazgo. Paralelamente a estos eventos, la serie desarrolla un amplio elenco de personajes secundarios que enriquecen la historia. Algunos caballeros y nobles menores se convierten en aliados inesperados de Duncan, mientras que personajes como Steely Pate, un herrero ingenioso y leal, aportan humor y profundidad a la narrativa. También se exploran relaciones románticas y amistades que, aunque breves, tienen un impacto emocional en los protagonistas. La serie se enfoca en cómo incluso los encuentros más pequeños pueden moldear la vida de quienes están dispuestos a escuchar y aprender.
Un elemento central de la serie es cómo aborda los ideales de la caballería. A diferencia de otras historias del universo de Poniente, donde las intrigas y la violencia dominan la trama, aquí el enfoque está en la ética personal y la construcción de la reputación a través de actos de justicia y valentía. La serie muestra que el honor verdadero no siempre se refleja en la riqueza o el linaje, sino en las decisiones que los personajes toman frente a la adversidad y cómo defienden a los vulnerables. Este enfoque otorga a la historia una sensación más íntima y humana, a pesar de estar ambientada en un mundo fantástico y peligroso. Además, la serie explora el crecimiento de Egg, quien pasa de ser un joven inseguro a un observador atento de la política y la moralidad. Su relación con Duncan lo enseña sobre la importancia de la humildad y la empatía. A lo largo de la temporada, Egg aprende a equilibrar su posición privilegiada como heredero Targaryen con la necesidad de tomar decisiones justas y estratégicas, lo que lo prepara para un futuro de liderazgo responsable. Este desarrollo personal refleja uno de los temas recurrentes de la serie, que la grandeza de una persona se mide por su carácter, no por su sangre. La serie también muestra que el mundo de Poniente, aunque peligroso, tiene lugar para la camaradería y la lealtad. Las relaciones entre Duncan, Egg y sus aliados demuestran que incluso en un entorno lleno de conflictos y desigualdades, la amistad y la confianza pueden surgir entre individuos de distintos orígenes. Las lecciones de estos lazos son tanto prácticas como éticas. Aprender a confiar, a perdonar y a actuar con justicia es tan importante como ganar combates o torneos. El final de la temporada establece un cierre satisfactorio sin recurrir a la violencia excesiva ni a giros dramáticos innecesarios. Aunque Duncan gana reconocimiento y Egg crece en sabiduría, ambos saben que el camino del honor y la justicia es largo y lleno de desafíos. La serie termina destacando la idea de que cada acto de valentía y cada decisión ética tiene consecuencias que van más allá del momento inmediato, moldeando el futuro de quienes lo rodean. En síntesis, A Knight of the Seven Kingdoms es una historia de aventura, crecimiento personal y valores atemporales. A través de la relación entre Duncan y Egg, la serie explora el significado del honor, la importancia de la lealtad y la forma en que las acciones individuales pueden impactar a un mundo más grande. Su enfoque íntimo y humano, combinado con el trasfondo épico de Poniente, ofrece una experiencia narrativa única, donde los héroes no siempre son los más poderosos, sino aquellos que eligen actuar con integridad, incluso cuando nadie los observa. Su Dunk no es un noble, no proviene de una casa poderosa y más bien lucha por ajustarse a los ideales caballerescos en un mundo donde los títulos y el linaje pesan más que la virtud. Claffy, con su presencia física imponente y su habilidad para expresar la vulnerabilidad y la fuerza moral de Dunk, consigue que los espectadores sientan empatía por un hombre que solo busca ser mejor de lo que el mundo espera de él, a pesar de las burlas, amenazas y desafíos constantes. Su trabajo en esta producción marca un punto de inflexión en su carrera actoral, pues hasta ahora había tenido papeles más breves, pero ninguno con tanta densidad emocional ni tanto tiempo en pantalla. Junto a él está Dexter Saul Ansel, quien interpreta a Aegon Egg Targaryen, el joven escudero de Duncan que, bajo una identidad aparentemente humilde, es en realidad un príncipe de la poderosa casa Targaryen viajando disfrazado. Ansel aporta a su personaje una mezcla cautivadora de inteligencia precoz, energía juvenil y una chispa de humor que equilibra la seriedad que a veces domina la narrativa. Egg es astuto y curioso, y su relación con Dunk evoluciona desde una simple asociación de protector y protegido hasta una amistad profunda que cambia el rumbo de ambos.
A través del trabajo de Ansel, el público siente la dualidad de Egg. Por un lado, la inocencia y la mirada fresca hacia el mundo. Por otro, el peso de un linaje que lo coloca en medio de intrigas mucho más grandes que él. Su interpretación es a la vez encantadora y reveladora, pues deja ver cómo un niño puede aprender rápidamente a desenvolverse en el mundo hostil de Poniente sin perder su sentido de identidad. Uno de los personajes secundarios más fascinantes de la serie es Prince Aerion Fuego Brillante Targaryen, interpretado por Finn Bennett. Aerion es el hermano mayor de Egg y encarna la antítesis de lo que Dunk y Egg representan. Su carácter volátil, ambicioso y cruel lo convierte en una amenaza constante, no solo para Duncan, sino también para la estabilidad de los que lo rodean. La actuación de Bennett imprime intensidad y una imprevisibilidad inquietante, presentando a Aerion como un personaje al mismo tiempo fascinante y peligroso. El conflicto entre Aerion y otros personajes impulsa gran parte de la tensión dramática de la primera temporada, y la manera en que Bennett encarna su arrogancia y su fuego interior da peso a cada interacción en la que aparece. Otro miembro importante de la familia Targaryen en esta historia es Prince Baelor Breakspear Targaryen, interpretado por Bertie Carvel. Baelor es un príncipe más reflexivo, equilibrado y respetado por su sabiduría y sentido de justicia, incluso dentro de su propia familia, lo que lo coloca en contraste con Aerion. La interpretación de Carvel dota a Baelor de una presencia tranquila pero poderosa, un hombre que sabe cuándo intervenir y cuándo observar, y cuyo papel en la historia ayuda a subrayar la idea de que el honor y la virtud pueden manifestarse incluso entre aquellos nacidos con privilegios. Baelor sirve de puente entre las diferentes facciones de la historia. No es ni un mero espectador ni un protagonista absoluto, sino una figura que influye en el destino de otros personajes a través de su integridad y sensatez. La serie no se limita a las figuras nobles, también incluye personajes que aportan color, contexto social y una visión más amplia de la vida en el mundo de Poniente. Tansel, interpretada por Tamsin Crawford, es una de esas figuras. Tansel es una titiritera originaria de Dorne, cuyo talento artístico y personalidad vibrante añaden una dimensión cultural y emocional al relato. La presencia de Tansel permite que la historia explore no solo las grandes hazañas y conflictos, sino también los pequeños momentos de humanidad, la alegría del arte, la amistad temporal y el impacto que una personalidad libre puede tener en los demás. Crawford da vida a este personaje con gracia y energía, haciendo que Tansel destaque incluso en escenas donde personajes más centrales dominan la acción. A su vez, Daniel Ings interpreta a Ser Lyonel Baratheon, conocido como la Tempestad que ríe. Este caballero heredero de la casa Baratheon aporta un contrapunto interesante a la historia. Su carisma, su fortaleza y su disposición a entablar amistad con Duncan, a pesar de las diferencias sociales, muestran la complejidad de las relaciones interpersonales en Poniente. La actuación de Ings hace que Lyonel sea memorable, no solo por su habilidad con la espada, sino también por su sentido del humor, su lealtad y su disposición a cuestionar las nociones tradicionales de honor y deber cuando la situación lo requiere. Su presencia ayuda a ampliar el espectro de caballeros y nobles, mostrando que incluso aquellos predestinados a grandes casas pueden elegir caminos que desafían las expectativas. Otro personaje con un papel interesante es Ser Arlan de Pennytree, interpretado por Danny Webb. Arlan es el mentor caído de Duncan, cuya influencia se siente incluso después de su muerte. Aunque su tiempo en pantalla es breve, la actuación de Webb establece el trasfondo emocional que motiva a Duncan a perseguir una vida de caballería honesta tras la pérdida de su maestro. Arlan es el tipo de figura que aparece en los recuerdos de los protagonistas para recordarles de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Y la actuación de Webb consigue transmitir esa mezcla de sabiduría, afecto y gravedad que define a un mentor legendario.
Entre los personajes secundarios también está Raymond Fossoway, interpretado por Sean Thomas, un joven escudero y pariente de un caballero mayor que aporta dinamismo, curiosidad y una visión juvenil al grupo. Las interacciones de Raymond con personajes como Lionel y otros caballeros sirven para resaltar cómo los ideales de la caballería se transmiten, distorsionan y a veces se reinterpretan entre generaciones. Prince Maekar Targaryen, interpretado por Sam Spruill, es otra figura noble cuya presencia remarca la complejidad interna de la familia real Targaryen. Maekar es un príncipe con una trayectoria marcada por la guerra, la disciplina y la responsabilidad, y la actuación de Spruill aporta una sobriedad calculada a ese papel. Se trata de un hombre que ha visto demasiado y que, sin embargo, se ve obligado a tomar decisiones cruciales que afectan a los demás, incluidas las relaciones entre sus propios hijos y aliados. También hay personajes con funciones más pequeñas, pero que enriquecen el mundo. Plummer, el administrador de Ashford, interpretado por Tom Vaughan Lawlor, cuya presencia en la serie le da un rostro a la burocracia y a la organización diaria de eventos importantes como torneos. Beony y Red, quienes representan la vida en los márgenes, aportando matices de realidad social, y Sir Manfred Dondarrion, interpretado por Daniel Monks, un caballero de otra casa noble que participa en los eventos y desafíos que enfrenta Duncan. Cada uno de estos actores contribuye a que A Knight of the Seven Kingdoms no sea solo una serie de fantasías sobre combates y torneos, sino una obra coral donde la diversidad de personajes, desde príncipes hasta artistas ambulantes, permite explorar la rica complejidad del mundo de Poniente. A través de sus interpretaciones, temas como la amistad, la ambición, la lealtad, la identidad y la búsqueda de honor se desarrollan con fuerza y matices. En síntesis, A Knight of the Seven Kingdoms es una historia de aventura, crecimiento personal y valores atemporales. A través de la relación entre Duncan y Egg, la serie explora el significado del honor, la importancia de la lealtad y la forma en que las acciones individuales pueden impactar a un mundo más grande. Su enfoque íntimo y humano, combinado con el trasfondo épico de Poniente, ofrece una experiencia narrativa única, donde los héroes no siempre son los más poderosos, sino aquellos que eligen actuar con integridad, incluso cuando nadie los observa. A Knight of the Seven Kingdoms es una serie que se distingue dentro del universo de Poniente por su enfoque íntimo y humano. A diferencia de Game of Thrones o incluso House of the Dragon, donde la narrativa se centra en la política, la intriga y la guerra, esta serie apuesta por explorar historias más pequeñas, centradas en personajes humildes, sus relaciones y sus dilemas éticos. La historia sigue principalmente a Ser Duncan Dunk el Alto, un caballero errante, y a Aegon Egg Targaryen, un joven que viaja como su escudero y que, bajo su apariencia inocente, es un príncipe con un futuro importante en Poniente. La serie está ambientada un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, en una época en la que los dragones ya no dominan los cielos y los conflictos, aunque presentes, tienen un carácter más local y personal. Uno de los elementos más atractivos de la serie es su protagonista, Ser Duncan, interpretado con gran sensibilidad por Peter Claffey. Duncan es un caballero de orígenes modestos que intenta vivir según los principios de la caballería: honor, lealtad y justicia. Claffey consigue transmitir tanto la fuerza física de un caballero como su vulnerabilidad emocional, haciendo que cada decisión de Duncan se sienta auténtica y relevante. Su viaje no solo consiste en ganar torneos o batallas, sino en aprender qué significa ser verdaderamente honorable en un mundo donde la nobleza y la riqueza suelen imponer reglas injustas. Por esta razón, gran parte del atractivo de la serie radica en la profundidad del personaje principal y en cómo el espectador se identifica con sus dilemas morales. El segundo pilar de la historia es Aegon Egg Targaryen, interpretado por Dexter Sol Ansel,
Egg aporta frescura y ligereza a la serie, contrastando con la seriedad de Duncan. Sin embargo, su carácter no es meramente cómico o ingenuo. A lo largo de la serie, Egg demuestra astucia, inteligencia y una comprensión temprana de la política y la estrategia. Su relación con Duncan evoluciona de una simple alianza entre maestro y escudero a una amistad profunda basada en la confianza, el respeto y la mutua enseñanza. La química entre Claffey y Ansel es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que hace creíble la dinámica de mentor y protegido mientras mantiene un tono ligero y entrañable en los momentos adecuados. Otro aspecto destacable es la construcción del mundo. Aunque la serie no está centrada en batallas épicas a gran escala ni en dragones surcando el cielo, consigue capturar la esencia de Poniente mediante escenarios, vestuario y costumbres sociales muy detalladas. Los torneos, los castillos y los caminos polvorientos de los 7 reinos transmiten autenticidad y ayudan al espectador a sumergirse en la historia. Además, la serie explora la vida de los caballeros errantes y las dificultades de los menos privilegiados, mostrando cómo incluso los héroes pueden enfrentarse a prejuicios, corrupción y desigualdad. Este enfoque en la narrativa más humana hace que la historia se sienta íntima y cercana, un contraste refrescante frente a los conflictos masivos y la violencia gráfica de otras producciones de fantasía. El conflicto central, que involucra al príncipe Aerion Targaryen y al Juicio de 7, no solo ofrece momentos de tensión y acción, sino que también refuerza los temas de justicia y honor que atraviesan toda la serie. La forma en que Duncan enfrenta las injusticias, a veces con astucia, otras con valor, y cómo Egg aprende a equilibrar su posición privilegiada con la ética, permite que la serie explore dilemas morales de manera convincente. No se trata simplemente de combates físicos, sino de decisiones estratégicas y éticas, lo que añade capas de complejidad a la narrativa. En cuanto a la dirección y el ritmo, A Night of the Seven Kingdoms opta por un estilo pausado y deliberado. No se centra en la acción constante, sino en el desarrollo de los personajes y sus relaciones. Esto puede resultar lento para quienes buscan escenas de batalla frecuentes o giros dramáticos constantes, pero para aquellos que aprecian la construcción de personajes y la profundidad emocional, el ritmo es apropiado y hasta necesario. Cada escena, por pequeña que sea, contribuye a la comprensión de los protagonistas, sus motivaciones y el mundo que los rodea. La serie se toma el tiempo para mostrar momentos de humor, amistad, reflexión y aprendizaje, equilibrando los episodios de manera que el espectador no solo siga la historia, sino que también conecte con los personajes. Desde el punto de vista visual, la serie es impresionante. La ambientación y el diseño de vestuario transmiten fielmente la época y la jerarquía social de los 7 reinos, mientras que la fotografía y la iluminación ayudan a crear atmósferas que reflejan los estados de ánimo de los personajes. Los torneos y las escenas de combate están coreografiados de manera realista y emocionante, sin recurrir a exageraciones fantásticas, lo que refuerza la sensación de autenticidad. Además, la serie utiliza los paisajes de Poniente de manera efectiva, haciendo que cada ubicación tenga personalidad y contribuya al tono de la historia. En términos de narrativa, la serie tiene varios aciertos importantes. Primero, el enfoque en personajes humildes y sus dilemas éticos permite explorar temas universales como el honor, la lealtad, la amistad y la justicia, sin depender de conflictos masivos o violencia extrema. Segundo, la relación entre Duncan y Egg es profunda y creíble, funcionando como el eje central de la historia y proporcionando tanto momentos de humor como de emoción intensa. Tercero, los antagonistas, especialmente Aerion Targaryen, son complejos y bien construidos, lo que evita que la historia se sienta unidimensional. Cada personaje tiene motivaciones claras y conflictos internos, lo que hace que sus decisiones sean comprensibles y sus acciones impactantes.
En cuanto a puntos débiles, algunos espectadores podrían considerar que la serie es lenta o demasiado centrada en el desarrollo personal, especialmente si están acostumbrados a producciones de fantasía con alta dosis de acción o giros dramáticos constantes. Además, al no tener dragones ni grandes guerras, puede parecer que carece de la espectacularidad visual que caracteriza a otras series del universo de Poniente. Sin embargo, esta elección narrativa es intencional y refuerza la premisa de contar una historia más humana e íntima. Para quienes buscan una narrativa profunda, personajes bien desarrollados y un mundo rico en detalles, esto no representa una limitación, sino una fortaleza. Entonces, ¿vale la pena ver A Knight of the Seven Kingdoms? La respuesta depende del tipo de espectador, pero para muchos la serie es altamente recomendable. Si se disfruta de historias con personajes complejos, dilemas éticos y relaciones humanas auténticas, la serie ofrece un viaje emotivo y satisfactorio. A diferencia de otras producciones más centradas en la espectacularidad, esta serie se enfoca en la verdadera esencia de la caballería y la humanidad de sus protagonistas, lo que la convierte en una experiencia única dentro del universo de Poniente. En conclusión, A Knight of the Seven Kingdoms destaca por su guión sólido, desarrollo profundo de personajes y su enfoque en valores como el honor, la lealtad y la amistad. Las actuaciones de Peter Claffey como Duncan y Dexter Solancel como Egg son convincentes y conmovedoras, mientras que el elenco secundario aporta riqueza y complejidad a la narrativa. La serie combina aventura, humor y drama de manera equilibrada, ofreciendo una experiencia que va más allá de la fantasía tradicional y que invita a reflexionar sobre las decisiones personales, la integridad y la valentía. Aunque puede no ser la opción ideal para quienes buscan acción constante o grandes batallas, para los amantes de la narrativa bien construida y la exploración de personajes, la serie es completamente recomendable y merece la atención del espectador. En definitiva, esta serie no solo amplía el mundo de Poniente, sino que también demuestra que las historias más pequeñas y humanas pueden ser tan emocionantes y memorables como los grandes conflictos y los dragones legendarios. En síntesis, A Knight of the Seven Kingdoms es una historia de aventura, crecimiento personal y valores atemporales. A través de la relación entre Duncan y Egg, la serie explora el significado del honor, la importancia de la lealtad y la forma en que las acciones individuales pueden impactar a un mundo más grande. Su enfoque íntimo y humano, combinado con el trasfondo épico de Poniente, ofrece una experiencia narrativa única, donde los héroes no siempre son los más poderosos, sino aquellos que eligen actuar con integridad, incluso cuando nadie los observa. En lugar de centrarse en la política y el poder absoluto, la serie apuesta por una narrativa más íntima, enfocada en la vida de un caballero humilde, Sir Duncan Dunk el Alto, y su escudero, Aegon Egg Targaryen, un joven príncipe viajando disfrazado. Esta premisa genera tanto puntos positivos como negativos que influyen en la experiencia del espectador. Uno de los principales aspectos positivos de la serie es, sin duda, el desarrollo profundo de los personajes. Duncan y Egg son retratados con gran humanidad y complejidad. Duncan no es un héroe inalcanzable, sino un hombre común que lucha por hacer lo correcto en un mundo que a menudo valora el linaje y la riqueza por encima de la virtud. La actuación de Peter Claffey da vida a este personaje con una mezcla de fuerza física, vulnerabilidad emocional y una ética clara que lo hace admirable y cercano. Por su parte, Dexter Solancel interpreta a Egg con frescura e ingenio, mostrando a un joven astuto que aprende lecciones sobre liderazgo y moralidad mientras acompaña a Duncan. La relación entre ambos, que evoluciona de mentor y protegido a una amistad profunda, es uno de los ejes más fuertes de la serie y aporta momentos tanto cómicos como emotivos. Otro
Otro punto positivo es la humanización de la narrativa de fantasía. Mientras que muchas series de Poniente se enfocan en guerras masivas, batallas épicas y poderes sobrenaturales, esta producción se centra en la vida cotidiana, los torneos de caballeros, las decisiones éticas y los conflictos personales. Esto hace que la serie sea más accesible y cercana, permitiendo que los espectadores se identifiquen con los dilemas de los personajes, independientemente de la fantasía del mundo en el que viven. Las escenas de entrenamiento, duelos y torneos están bien coreografiadas, equilibrando la acción física con la tensión emocional. El diseño de producción y la ambientación también son puntos positivos significativos. Los escenarios, desde caminos rurales hasta castillos, los trajes y la escenografía transmiten la atmósfera de los 7 reinos de manera auténtica. La serie logra capturar tanto la grandeza de Poniente como los detalles más humildes de la vida de sus habitantes, haciendo que el mundo se sienta vivido y coherente. La cinematografía y el uso de la luz refuerzan la narrativa. Las escenas al aire libre muestran la vastedad y el peligro del mundo, mientras que las escenas en interiores reflejan intimidad y tensión, dependiendo del momento. Otro aspecto positivo es la riqueza de los personajes secundarios. Príncipes como Baelor y Aerion Targaryen, caballeros como Lionel Baratheon y figuras como Tansel, la artista ambulante, aportan profundidad al relato. Cada personaje tiene motivaciones claras y contribuye al desarrollo de la historia de manera significativa. La serie evita que los secundarios sean meros adornos. Incluso los personajes con poca pantalla tienen impacto en la narrativa y ayudan a construir la riqueza del mundo de Poniente. Esta construcción permite que la historia explore distintos tipos de liderazgo, moralidad y relaciones humanas. La serie también tiene un tono equilibrado entre humor y drama, algo que es menos común en producciones de fantasía oscura. Momentos cómicos surgen de la interacción entre Duncan y Egg, de la personalidad excéntrica de algunos caballeros o de situaciones absurdas durante los torneos. Estos toques de humor alivian la tensión y hacen que la serie sea más agradable para un público más amplio, sin restar seriedad a los conflictos principales. Sin embargo, la serie también presenta algunos puntos negativos que podrían afectar la experiencia de ciertos espectadores. El más evidente es el ritmo pausado de la narrativa. Al centrarse en el desarrollo de los personajes y en dilemas éticos más que en la acción constante, la serie puede sentirse lenta, especialmente para quienes esperan combates continuos o giros dramáticos frecuentes. Algunas escenas pueden parecer largas o contemplativas, lo que podría generar sensación de inactividad para los espectadores acostumbrados a producciones más dinámicas. Otro posible punto negativo es la falta de elementos fantásticos espectaculares. A diferencia de otras series de Poniente, aquí los dragones son apenas un recuerdo y no existen grandes guerras a gran escala. Esto puede decepcionar a quienes buscan la espectacularidad visual y la acción intensa que caracteriza a la franquicia. La serie apuesta por la narrativa más pequeña y personal, lo que puede percibirse como menos emocionante para un público que espera grandes efectos especiales o combates épicos en cada episodio. El hecho de que la trama se enfoque en conflictos éticos y torneos locales también puede ser un inconveniente para algunos. La serie depende en gran medida del interés del espectador en las relaciones humanas, la política menor y las decisiones morales, más que en eventos de alto riesgo o giros inesperados. Esto significa que quienes disfrutan de intrigas palaciegas complejas, traiciones políticas y conspiraciones a gran escala podrían sentir que la historia carece de tensión en ciertos momentos. A nivel de personajes, aunque la mayoría está bien desarrollada,
Algunos secundarios podrían parecer menos profundos o subutilizados. Personajes como ciertos caballeros o asistentes de los torneos tienen roles limitados y no reciben suficiente desarrollo, lo que puede hacer que sus decisiones y motivaciones se sientan superficiales. Esto no disminuye la calidad general de la serie, pero es un factor a considerar para quienes buscan tramas completamente interconectadas entre todos los personajes. Por otro lado, la serie también presenta un fuerte valor educativo y reflexivo como punto positivo. Los dilemas de Duncan y Egg sobre honor, lealtad, justicia y ética ofrecen al espectador la oportunidad de reflexionar sobre sus propios valores. Este enfoque moral y filosófico es raro en series de fantasía y aporta un nivel de profundidad que enriquece la experiencia de visualización, convirtiendo la serie en algo más que entretenimiento. Es también una exploración de la naturaleza humana. En cuanto a la dirección y producción, los momentos de acción están bien ejecutados, pero algunos podrían considerar que las escenas de combate son menos espectaculares que en otras producciones. La serie prioriza la verosimilitud y la coherencia con el mundo que se retrata, en lugar de crear escenas visualmente exageradas. Para algunos espectadores, esto puede percibirse como limitante, pero para otros es un acierto que aporta autenticidad y realismo a la narrativa. En síntesis, los puntos positivos de la serie incluyen profundo desarrollo de los personajes principales y secundarios, relaciones humanas creíbles y emotivas, especialmente entre Duncan y Egg, humanización de la narrativa de fantasía, enfocada en dilemas éticos y decisiones personales, ambientación, diseño de producción y cinematografía de alta calidad, equilibrio entre humor y drama, reflexión sobre valores como honor, lealtad y justicia. Por otro lado, los puntos negativos incluyen ritmo pausado que puede resultar lento para algunos espectadores, ausencia de elementos fantásticos espectaculares como dragones o guerras masivas, tramas centradas en conflictos éticos y torneos locales que podrían parecer menores, personajes secundarios menos desarrollados o subutilizados, combates realistas pero menos espectaculares en términos visuales. A pesar de estos puntos negativos, la serie ofrece una experiencia de visualización única y enriquecedora. Su mayor fortaleza radica en el enfoque humano y la profundidad emocional de los protagonistas, algo que pocas series de fantasía logran con la misma efectividad. El espectador que valore la narrativa centrada en personajes, dilemas morales y relaciones complejas encontrará en A Knight of the Seven Kingdoms un relato emocionante y satisfactorio que combina aventura y reflexión de manera equilibrada. En conclusión, la serie es altamente recomendable para quienes disfrutan de historias bien construidas, personajes profundos y un enfoque en valores y ética. No es la opción ideal para quienes buscan acción continua, efectos especiales espectaculares o intrigas políticas complejas, pero su riqueza narrativa y emocional la convierte en una de las propuestas más interesantes dentro del universo de Poniente. La serie demuestra que la fantasía puede ser tanto épica como íntima, y que las historias más pequeñas, contadas desde la perspectiva de personajes humildes y auténticos, pueden ser tan memorables y valiosas como las grandes guerras y los dragones legendarios. Los efectos visuales y el CGI, imágenes generadas por computadora, son elementos tan omnipresentes en las series de fantasía modernas que para muchos espectadores su presencia se da por sentada. A Knight of the Seven Kingdoms no es la excepción, aunque su tono narrativo se inclina más por la intimidad de los personajes y la humanidad de sus historias. Hay múltiples momentos y detalles tecnológicos cuidadosamente diseñados que enriquecen la experiencia visual sin opacar el corazón emocional de la trama. Para empezar, es importante entender que A Knight of the Seven Kingdoms no es una serie centrada en grandes criaturas fantásticas, dragones surcando los cielos o espectaculares batallas mágicas. A diferencia de otras producciones del mismo universo, la serie se sitúa en una época más terrenal,
posterior al reinado de los dragones, cuando estos ya no dominan los cielos y su presencia se siente más como eco que como realidad constante. Aún así, el uso de VFX y CGI sigue siendo crucial para construir un mundo que parece vivo, coherente con la mitología de Poniente y que respira autenticidad sin necesidad de llamar constantemente la atención del espectador. Uno de los aspectos más destacados del uso de CGI en la serie es la integración de escenarios y entornos digitales con locaciones reales. Muchos de los caminos, castillos y campos de torneo que vemos en pantalla no son estructuras completas filmadas frente a cámaras. En numerosos casos, lo que se captura físicamente es solo una porción de la locación y el resto se completa digitalmente. Esto permite que los espacios se sientan más amplios, más verosímiles y en sintonía con la escala épica que caracteriza a Poniente. Lo visualizado en pantalla da la impresión de ser un mundo enorme, con fuertes muros, bosques extensos y horizontes lejanos, incluso cuando la producción se limita a decorados y espacios reducidos físicamente. El CGI también se emplea con gran sutileza para mejorar y extender estructuras arquitectónicas. En muchas escenas en interiores, los techos, columnas y pasillos han sido ampliados digitalmente para añadir profundidad y grandeza sin que esto resulte artificial. Esta técnica es especialmente útil en tomas amplias de castillos, salas de torneos o reuniones importantes donde la escala física completa sería demasiado costosa o poco práctica de construir físicamente. El resultado es una sensación orgánica. El espectador siente que está viendo un lugar de gran tamaño y riqueza histórica, pero nunca con la frialdad que a veces acompaña a los fondos digitales mal integrados. Un elemento fundamental del CGI en la serie es la limpieza digital de elementos no deseados. Esto significa que, en numerosas escenas filmadas al aire libre, los efectos digitales se utilizan para eliminar elementos modernos como cables, equipos o estructuras auxiliares de grabación, y para armonizar el aspecto general de la escena. Aunque esto puede pasar desapercibido para el espectador promedio, la ausencia de detalles fuera de época es clave para la inmersión completa. De esta forma, la serie logra que cada plano se sienta consistentemente situado en los 7 reinos, sin distracciones que saquen al espectador de la narrativa. Otro uso muy interesante del CGI tiene que ver con la ampliación de multitudes y eventos multitudinarios. En torneos o escenas de reunión, es común que la producción filme a un grupo de extras limitado y luego duplique o multiplique digitalmente esas figuras para dar la impresión de una concurrencia mayor. Esta técnica es habitual en producciones de fantasía, y lo que hace bien en este caso es que las copias digitales de las personas se integran de forma natural. Las sombras, los movimientos y las reacciones visuales están cuidadosamente trabajadas para que parezcan parte de un grupo real y no simples réplicas digitales. Si hablamos de VFX, hay que mencionar también la manipulación digital de efectos atmosféricos. El cielo, la luz, la bruma o la intensidad del ambiente en muchas escenas no son producto solo de la filmación real, sino de capas digitales aplicadas en postproducción. Esto permite que el tono visual de la serie se adapte perfectamente a cada momento narrativo, desde amaneceres suaves que sugieren tranquilidad y promesas de aventura, hasta cielos grises y pesados que presagian conflicto o incertidumbre. Estas decisiones visuales, aunque sutiles, influyen profundamente en la percepción emocional de cada escena. Un punto interesante sobre la realización de esta serie es que el CGI no se usa para ocultar deficiencias, sino para complementar y potenciar los escenarios reales y las actuaciones físicas. En una temporada donde las batallas no son el núcleo principal, el departamento visual se enfoca en realzar lo que ya existe en cámara, no en distraer con artificios espectaculares. Los efectos visuales sirven para intensificar la riqueza
riqueza del mundo, sin robarle protagonismo a la historia ni a los personajes. Sin embargo, aunque el uso de CGI y VFX es generalmente sólido, A Knight of the Seven Kingdoms también presenta algunos detalles que podrían percibirse como puntos negativos en este apartado. Por ejemplo, en determinadas tomas amplias de escenarios digitales, se nota una ligera planitud o repetición en texturas que delatan la intervención digital. Esto no es necesariamente grave ni arruina la experiencia visual, pero sí puede llamar la atención a ojo más entrenado. Cuando un fondo es completamente digital y no hay suficientes elementos físicos delante de cámara, la sensación de profundidad puede perder un poco de naturalidad. También se puede mencionar que en algunas escenas sostenidas de multitudes, la repetición del mismo modelo digital puede llegar a notarse si se mira con detalle. Esto no afecta la historia ni la inmersión general de un espectador promedio, pero sí es un recordatorio de los límites presupuestarios y técnicos de la serie. A diferencia de producciones con presupuestos extraordinarios, donde cada extra es filmado individualmente, aquí se recurre a duplicaciones digitales que, si bien son competentes, muestran ligeras repeticiones en movimiento o postura cuando se observan de cerca. Otro detalle técnico que algunos espectadores podrían interpretar como negativo es la falta de efectos CGI espectaculares o llamativos. En una era donde muchas series de fantasía apuestan por grandes criaturas, explosiones, magia visualmente intensa o escenarios completamente creados digitalmente, aquí la apuesta estética es más sobria. Esto no debe considerarse necesariamente un defecto, pero sí es una elección que divide opiniones. Quienes buscan siempre lo más impactante visualmente podrían sentir que la serie se queda corta en ese aspecto técnico. Para otros, la ausencia de grandes efectos es precisamente lo que permite que la historia y las actuaciones respiren con mayor libertad. No obstante, esa elección estética de sobriedad visual es coherente con la intención narrativa de la serie. El CGI está al servicio de la historia, no como protagonista. No vemos dragones emergiendo del fuego ni monstruos imposibles. En cambio, vemos caminos, torneos, castillos y multitudes recreados de forma casi transparente para reforzar una sensación de verosimilitud. La serie prefiere que el espectador se concentre en los personajes y sus dilemas, y no en una exhibición constante de magia digital. Una de las decisiones más atinadas en términos de efectos visuales es la forma en que se maneja la integración entre material físico y digital. Las escenas de entrenamiento, los combates individuales y los momentos dramáticos en interior usan principalmente acción física coreografiada delante de cámara, complementada con ajustes digitales para reforzar detalles de luz, sombra o pequeños elementos de ambiente. Esto resulta en un producto que se siente menos fabricado digitalmente y más como una extensión natural del mundo físico que la cámara captura. La integración de efectos en escenas nocturnas también merece una mención especial. La colocación de luces, sombras, antorchas y reflejos está muy bien equilibrada con los ajustes digitales de color y brillo, lo que permite que la oscuridad, tan común en muchas tomas, no se convierta en un obstáculo visual, sino en un recurso narrativo potente. La oscuridad bien tratada digitalmente puede sugerir misterio, peligro o introspección, y esto se utiliza con éxito en varios momentos clave de la serie. Otro uso de CGI que, aunque discreto, tiene impacto narrativo es la alteración digital de objetos que no existen en la vida real. En un mundo ficticio como el de Poniente, hay muchos accesorios, escudos, armaduras u ornamentos que no tienen equivalente directo en nuestro mundo. La producción usa modelos digitales para completar o mejorar estos elementos cuando es necesario, asegurando que el resultado final se vea coherente con la estética del universo sin requerir la fabricación física de cada pieza. El resultado es una sensación de riqueza visual sin sobrecargar la producción física.
Al evaluar los efectos visuales y el CGI de A Knight of the Seven Kingdoms, se aprecia que hay una intención clara por parte de los realizadores de equilibrar tecnología y narrativa. Cada intervención digital se utiliza para reforzar la inmersión, aumentar la verosimilitud de los escenarios o enriquecer el ambiente visual sin distraer de las emociones de los personajes ni de sus relaciones. La serie podría haber optado por un tratamiento más espectacular y extravagante de la tecnología visual, pero eligió conscientemente un camino más sutil que favorece la historia y la humanidad de sus protagonistas. En resumen, los efectos visuales y el CGI en A Knight of the Seven Kingdoms son un componente fundamental, aunque discreto, de la producción. No compiten con la historia, sino que la sostienen y enriquecen desde atrás, creando un mundo creíble, coherente y emocionalmente resonante. La serie demuestra que los mejores efectos visuales no son siempre los más llamativos, sino los que sirven a la narrativa y ayudan a contar una historia de forma más poderosa, sin que el espectador se dé cuenta constantemente de que está viendo tecnología digital. Ese equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo digital, es probablemente uno de los mayores logros visuales de esta producción. En conclusión, la serie es altamente recomendable para quienes disfrutan de historias bien construidas, personajes profundos y un enfoque en valores y ética. No es la opción ideal para quienes buscan acción continua, efectos especiales espectaculares o intrigas políticas complejas, pero su riqueza narrativa y emocional la convierte en una de las propuestas más interesantes dentro del universo de Poniente. La serie demuestra que la fantasía puede ser tanto épica como íntima, y que las historias más pequeñas, contadas desde la perspectiva de personajes humildes y auténticos, pueden ser tan memorables y valiosas como las grandes guerras y los dragones legendarios. La serie, que se sitúa un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, se centra en las aventuras de Ser Duncan Dunk y su escudero Aegon Egg Targaryen, pero su acercamiento a ciertos elementos de la historia y la forma en que se presentan al público ha sido objeto de discusiones y polémicas desde el inicio. Uno de los primeros focos de controversia fue la escena inicial de la serie, que muchos espectadores consideraron demasiado gráfica y chocante. El primer episodio muestra un acto explícito de naturaleza sexual y corporal que no es común en la mayoría de producciones familiares o incluso en otras series de fantasía de Poniente. Este inicio abrupto provocó un efecto polarizante. Algunos defendieron la elección como fiel al tono crudo y realista de la obra original de George R.R. Martin, argumentando que la historia de Poniente nunca ha evitado mostrar la brutalidad y las imperfecciones humanas, mientras que otros la consideraron innecesaria y ofensiva, pues sentían que distraía del desarrollo de la trama y de la presentación de los personajes principales. Esta polémica inicial creó un debate sobre los límites del contenido gráfico en televisión y sobre la manera en que se debe equilibrar la fidelidad al material original con la sensibilidad del público moderno. Otra fuente significativa de controversia ha sido la adaptación del material literario al guión de la serie. Aunque la serie toma como base las novelas cortas de Dunk y Egg, hubo omisiones y cambios que no fueron del agrado de todos los fanáticos. Por ejemplo, se eliminaron o alteraron diálogos clave que, en la opinión de los lectores, son fundamentales para transmitir el trasfondo ético y moral de los personajes. Algunos críticos argumentan que estas modificaciones afectan la esencia de la historia, mientras que otros consideran que son necesarias para que la narrativa funcione en un formato televisivo con ritmo y duración limitados. Este tipo de polémica es común en adaptaciones, pero en este caso se vio amplificada por la devoción de los seguidores hacia la fidelidad a cada línea y cada detalle del material original.
La percepción sobre el tono de la serie también ha sido un motivo de debate. Algunos espectadores señalaron que la historia es demasiado ligera en comparación con otras producciones de Poniente, con un enfoque más humorístico o anecdótico en ciertos momentos que, según algunos críticos, no encajan con la gravedad esperada de una serie ambientada en ese universo. Por ejemplo, las interacciones cómicas entre Dunk y Egg, así como algunos personajes secundarios con características exageradas, generaron comentarios de que la serie podría estar subestimando la capacidad de los espectadores para manejar narrativas más maduras y complejas. Sin embargo, otros defienden este enfoque, argumentando que aporta frescura, equilibrio y permite una mayor conexión emocional con los personajes, demostrando que las historias más pequeñas también pueden ser memorables. La expectativa frente a producciones anteriores de Poniente también ha sido un factor de controversia. Muchos espectadores esperaban una serie con batallas épicas, intrigas políticas profundas o incluso la presencia de dragones, siguiendo la línea de Game of Thrones. La decisión de centrarse en historias más íntimas y personales fue recibida con opiniones mixtas. Algunos la celebran como un enfoque refrescante y necesario, mientras que otros la perciben como decepcionante o menos emocionante. Este conflicto refleja la dificultad que enfrentan las franquicias con legados establecidos, equilibrar la innovación narrativa con las expectativas históricas de los fanáticos. Otro debate surge en torno al ritmo y la estructura de la serie. Algunos espectadores consideran que la narrativa es lenta, especialmente en comparación con la acción constante de otras series del género. Las escenas de reflexión, entrenamiento, torneos y conversaciones pueden parecer pausadas para quienes esperan giros dramáticos continuos o confrontaciones físicas frecuentes. Sin embargo, otros defienden este ritmo como adecuado para profundizar en los personajes, explorar sus dilemas éticos y construir una conexión emocional más sólida con el espectador. Esta divergencia de opiniones muestra cómo la percepción del ritmo puede influir directamente en la recepción de una serie y cómo diferentes audiencias valoran distintos aspectos de la narrativa. Además, hubo polémicas relacionadas con decisiones de producción y retrasos en el estreno. La serie sufrió cambios en su calendario de lanzamiento, lo que generó especulación sobre problemas internos, dificultades en la filmación o desacuerdos creativos. Aunque los retrasos son comunes en producciones de gran escala, para algunos fanáticos esto se interpretó como un signo de inestabilidad, generando críticas incluso antes de que la serie estuviera disponible. Esta situación demuestra cómo las expectativas del público pueden generar controversias, incluso en ausencia de contenido problemático, simplemente debido a la incertidumbre y a la anticipación excesiva. La creación de una serie como A Knight of the Seven Kingdoms requiere un equipo creativo excepcional, y el papel de los directores y escritores ha sido fundamental para traducir las historias literarias de Dunk y Egg al formato televisivo de manera coherente, entretenida y visualmente atractiva. La serie se distingue por su combinación de elementos de fantasía, drama y momentos humorísticos, y gran parte de este éxito depende del trabajo del equipo creativo detrás de cámaras. A nivel general, el proyecto fue concebido con la intención de mantener la esencia del universo de Poniente, pero con un enfoque más íntimo y humano, alejándose de la política masiva y las guerras épicas que caracterizan otras producciones del mismo mundo. El desarrollo de la narrativa recayó en un grupo de escritores experimentados, con la supervisión creativa de George R.R. Martin como productor ejecutivo. Martin, conocido por su atención al detalle, su capacidad de crear tramas complejas y su enfoque en la moralidad y la psicología de los personajes, influyó directamente en el tono y la profundidad de los guiones. Su participación asegura que los diálogos, decisiones éticas y relaciones humanas reflejen
reflejen el espíritu de sus novelas, donde cada acción tiene consecuencias y cada personaje, por pequeño que parezca, posee motivaciones claras y realistas. Aunque Martin no escribió cada episodio de manera individual, su supervisión garantiza que la serie conserve coherencia con el universo de Poniente y respete la esencia de los personajes originales. Entre los escritores principales destaca un equipo con experiencia en adaptaciones de fantasía y drama histórico. Su trabajo consistió en traducir relatos cortos, que en su versión literaria eran relativamente concisos, a episodios completos con ritmo televisivo, desarrollo de personajes y elementos visuales que reforzaran la inmersión. Esto implicó no solo expandir algunas escenas y diálogos, sino también introducir subtramas que permitieran explorar mejor las motivaciones de personajes secundarios y enriquecer la dinámica entre Dunk y Egg. La escritura cuidadosa de los guiones permitió que la serie mantuviera un equilibrio entre aventura, humor, introspección y drama, sin perder consistencia ni coherencia narrativa. Un aspecto notable de los guiones es la profundidad en la caracterización de los protagonistas. Dunk es presentado como un caballero honorable, pero humilde y con limitaciones, mientras que Egg, un joven príncipe disfrazado, muestra astucia, curiosidad y una evolución constante a lo largo de la serie. Los escritores lograron capturar esta dualidad de manera convincente, mostrando tanto la inocencia y aprendizaje de Egg como la sabiduría práctica y la ética de Dunk. Cada episodio refleja decisiones morales, dilemas éticos y conflictos internos que enriquecen la trama más allá de la acción física o los torneos, demostrando un enfoque literario profundo adaptado a un formato visual. La estructura de los episodios también refleja la planificación de los escritores. En lugar de centrarse únicamente en la acción, la narrativa alterna entre secuencias de diálogo, exploración de paisajes, preparación para torneos y momentos de introspección. Esta estructura permite al espectador conectarse emocionalmente con los personajes y entender el contexto de sus decisiones. Además, los escritores introdujeron situaciones que muestran la diversidad del mundo de Poniente, desde campos rurales hasta castillos majestuosos, pasando por caminos peligrosos y comunidades con diferentes códigos de honor y tradiciones. Esta variedad en escenarios y conflictos contribuye a la riqueza narrativa y se debe en gran medida a la visión de los guionistas. Por su parte, los directores desempeñaron un papel igualmente crucial en la materialización de los guiones. La serie contó con varios directores a lo largo de sus episodios, cada uno aportando su propio estilo visual, manejo de actores y ritmo de la narrativa. La dirección se centró en capturar la intimidad de los personajes, así como la magnitud del mundo que habitan, logrando un equilibrio entre primeros planos cargados de emoción y tomas panorámicas que resaltan la geografía y escala de Poniente. Esta combinación permitió que la serie tuviera una identidad visual coherente, donde los elementos de fantasía y realismo histórico se integran de manera armoniosa. Uno de los desafíos principales para los directores fue mantener la autenticidad de los torneos y combates sin recurrir excesivamente a efectos especiales. La serie presenta duelos, entrenamientos y torneos, pero el enfoque se centra más en la coreografía realista y en las consecuencias de cada acción que en la espectacularidad de las peleas. La dirección enfatiza el riesgo físico y la tensión moral de los enfrentamientos, mostrando cómo cada decisión puede cambiar la dinámica entre los personajes y alterar sus relaciones. Este enfoque realista permite al público identificarse más con los protagonistas y sentir la presión de sus dilemas éticos.
La colaboración entre directores y escritores también fue un factor determinante para garantizar que los episodios fueran consistentes en tono y estilo. Mientras los guionistas definían la intención narrativa, los directores se encargaban de traducirla a imágenes, gestos y movimientos, asegurándose de que cada escena transmitiera correctamente emociones, tensiones y sutilezas del diálogo. Este trabajo conjunto permitió que la serie evitara disonancias entre el contenido del guión y la forma en que se percibía en pantalla, generando una experiencia inmersiva y cohesiva para el espectador. Un aspecto sobresaliente de la dirección es la atención a los detalles en la ambientación y el diseño visual. Los directores trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de arte, vestuario y cinematografía para asegurar que cada escenario, vestimenta y objeto transmitiera coherencia histórica y estética con el mundo de Poniente. Las decisiones de iluminación, encuadre y color refuerzan la narrativa emocional. Las escenas diurnas en los campos de entrenamiento reflejan esperanza y aprendizaje, mientras que los interiores de los castillos y los torneos muestran tensión, jerarquía y la majestuosidad del universo creado por Martin. Otro elemento clave en la dirección es la construcción del ritmo narrativo. Los directores eligieron cuidadosamente cuándo ralentizar la acción para enfatizar la introspección y el desarrollo de los personajes, y cuándo acelerar las secuencias para generar emoción, tensión o sorpresa. Esta alternancia de ritmos permite que la serie sea dinámica sin sacrificar la profundidad emocional y resalta la importancia de cada decisión y diálogo en la vida de los protagonistas. La sensibilidad de los directores para equilibrar estos elementos es un factor determinante en la apreciación crítica de la serie. La serie también se distingue por el manejo de los personajes secundarios. Los directores y escritores se esforzaron por darles motivaciones claras, personalidad y relevancia narrativa, evitando que fueran simples adornos. Cada figura, desde caballeros rivales hasta miembros de la nobleza y habitantes comunes, tiene un papel que impacta la historia y contribuye a la construcción del mundo. La dirección cuidadosa de las actuaciones secundarias garantiza que estas interacciones tengan peso emocional y narrativa, enriqueciendo la serie y haciendo que cada conflicto o alianza se sienta significativo. En cuanto a la visión global de los directores, se aprecia un enfoque cinematográfico que combina lo intimista y lo épico, los encuadres cuidadosos, el uso de luz natural y artificial y la composición de escenas reflejan un estilo pensado para sumergir al espectador en Poniente sin necesidad de recurrir a excesivos efectos digitales. Este estilo se complementa con el trabajo de los escritores, que crean diálogos, conflictos y tramas capaces de sostener la atención del público y de generar tensión y emoción de manera orgánica. Un aspecto adicional es la integración de humor y momentos ligeros, que tanto directores como escritores manejan con precisión. Aunque la historia tiene un trasfondo de fantasía y aventuras, los elementos cómicos, especialmente la interacción entre Dunk y Egg, son fundamentales para humanizar a los personajes y equilibrar la narrativa. La dirección enfatiza expresiones faciales, pausas y gestos, mientras que los guiones proporcionan diálogos ingeniosos que hacen que los momentos humorísticos fluyan de manera natural dentro de la historia. La colaboración entre directores y escritores también se evidencia en la gestión de conflictos morales y dilemas éticos. Cada episodio presenta decisiones difíciles que afectan a los protagonistas y a quienes los rodean. Los guionistas crean situaciones con complejidad ética y los directores aseguran que estas decisiones se perciban en pantalla con el peso emocional adecuado, utilizando primeros planos, silencios y gestos que transmiten dudas, conflictos internos y evolución personal. Este enfoque contribuye a que la serie no sea solo una aventura de caballeros, sino también un estudio profundo de la moralidad y la toma de decisiones en un mundo complejo. En síntesis, los escritores y directores de A Night of the Seven Kingdoms desempeñaron un papel crucial en la creación de una serie que combina aventura, humor, drama
y reflexión moral. Los escritores transformaron historias cortas en episodios completos, profundizando en personajes, relaciones y dilemas éticos, mientras que los directores tradujeron estas ideas a un lenguaje visual coherente, emotivo y estéticamente convincente. La colaboración entre ambos equipos permitió equilibrar la fidelidad al material original con la necesidad de adaptar la historia a un formato televisivo, resultando en una producción que se siente tanto íntima como épica, cuidadosamente construida y visualmente atractiva. La serie demuestra cómo la visión combinada de escritores y directores puede generar una narrativa rica y cohesionada, capaz de capturar tanto la esencia del mundo de Poniente como la complejidad humana de sus protagonistas. Gracias a esta colaboración, A Night of the Seven Kingdoms logra ofrecer una experiencia emocionalmente resonante y visualmente impresionante, destacándose dentro de las adaptaciones de fantasía modernas y consolidando su identidad dentro del universo expandido de Poniente. El compositor principal de la serie es un músico experimentado en producciones de fantasía y drama histórico, conocido por su capacidad para equilibrar la grandiosidad de las escenas épicas con la sensibilidad de los momentos más íntimos. Su estilo se caracteriza por una fusión de orquestaciones clásicas, instrumentos tradicionales y texturas modernas que aportan frescura a la narrativa sin romper la sensación de autenticidad histórica. Este enfoque es particularmente efectivo en A Night of the Seven Kingdoms, ya que la historia no depende de batallas espectaculares o criaturas fantásticas, sino de los personajes y sus interacciones, lo que requiere una música que respalde las emociones sin sobrecargarlas. Uno de los aspectos más notables de la banda sonora es su capacidad para diferenciar los ambientes y escenarios. Los campos de entrenamiento, las rutas de viaje y los castillos se perciben no solo visualmente, sino también a través de una identidad sonora propia. En los momentos de calma se utilizan cuerdas suaves y melodías delicadas para transmitir tranquilidad, reflexión y el paso del tiempo. En contraste, los torneos, entrenamientos y eventos de mayor tensión se acompañan de percusiones más marcadas, metales y ritmos dinámicos que elevan la sensación de adrenalina y competencia. Esta diferenciación permite que cada espacio y situación se perciba de manera única, reforzando la inmersión del espectador. La música también desempeña un papel crucial en el desarrollo de los personajes. Cada protagonista tiene motivos musicales o leitmotivs que representan sus emociones, conflictos internos y evolución a lo largo de la serie. Por ejemplo, Dunk, como caballero honorable y humilde, tiene un tema que combina instrumentos de cuerdas graves con flautas ligeras, reflejando su integridad, fuerza y simplicidad. Egg, por su parte, posee un motivo más ágil, con tonalidades ascendentes y elementos inesperados que reflejan su inteligencia, curiosidad y capacidad de adaptación. Estos motivos se repiten y evolucionan a lo largo de los episodios, reforzando la conexión emocional entre el público y los personajes y subrayando la narrativa de manera sutil pero poderosa. Otro componente relevante es el uso de instrumentos tradicionales y medievales. La serie incorpora laúd, flautas, percusión rítmica y tambores de guerra para evocar la época y cultura de Poniente, mientras que los arreglos modernos permiten que la música se sienta contemporánea y accesible para la audiencia actual. Esta mezcla genera un equilibrio único. Por un lado, se mantiene la autenticidad histórica y la sensación de estar en un mundo medieval. Por otro, se evita que la música se sienta anticuada o distante, permitiendo que los espectadores se identifiquen emocionalmente con las escenas. La banda sonora también se distingue por su capacidad de modular emociones en paralelo con la narrativa.
En momentos de introspección, los temas se vuelven minimalistas, dejando espacio para los diálogos, los silencios y las expresiones faciales de los personajes. Durante las escenas de tensión o peligro, los compases se aceleran, incorporando percusiones intensas y metales dramáticos, aumentando la sensación de urgencia sin recurrir a artificios visuales exagerados. Esta sincronización precisa entre música y narrativa es una de las fortalezas de la serie y refleja la colaboración estrecha entre el compositor, los directores y los guionistas. La música de A Knight of the Seven Kingdoms también juega un papel importante en la construcción del mundo. Los temas recurrentes de regiones, castillos o torneos permiten que los espectadores identifiquen inmediatamente la ubicación o el contexto de cada escena, incluso sin referencias visuales directas. Esta técnica de identidad sonora es particularmente efectiva en producciones de fantasía, donde los mapas y las rutas son vastos y los cambios de escenario frecuentes. El compositor logra que cada lugar tenga una voz propia, reforzando la sensación de que Poniente es un mundo amplio y vivo, lleno de historia, tradiciones y jerarquías sociales. Un aspecto destacado de la composición es la sutileza en los momentos de humor. La serie incluye escenas ligeras o cómicas que podrían resultar forzadas sin un soporte musical adecuado. Aquí, la banda sonora aporta texturas juguetonas, pequeños arpegios y cambios de ritmo que acompañan las situaciones cómicas sin restar verosimilitud a la historia. Esta capacidad de modular entre lo dramático y lo humorístico demuestra la versatilidad del compositor y su sensibilidad para entender las necesidades de cada escena, haciendo que la música se integre de manera orgánica y natural con la narrativa. Además, la serie utiliza temas de transición y efectos sonoros integrados con la música para aumentar la cohesión narrativa. Los cambios de escena, los saltos de tiempo o las transiciones entre locaciones se acompañan de breves motivos musicales que guían al espectador, evitando rupturas bruscas en la experiencia visual. Estos detalles, aunque sutiles, reflejan un alto nivel de cuidado en la producción y un entendimiento profundo de cómo la música puede moldear la percepción y la atención del público. La música también cumple un papel en la anticipación y construcción de tensión. Por ejemplo, antes de los torneos, duelos o enfrentamientos entre caballeros, el compositor utiliza motivos ascendentes, percusiones crecientes y cuerdas tensas que preparan al espectador para la acción, creando expectativas y manteniendo el suspense incluso antes de que la escena comience. Esta técnica permite que la tensión dramática sea más efectiva y que las escenas de acción se perciban más intensas, sin depender únicamente de los efectos visuales o la coreografía de combate. Un componente adicional es el acompañamiento emocional de las relaciones interpersonales. La música refleja la conexión entre Dong y Egg, así como sus interacciones con personajes secundarios, utilizando motivos compartidos o variaciones del tema principal para subrayar confianza, lealtad, conflicto o reconciliación. Esta atención al detalle en la relación musical-personaje permite que los vínculos se sientan más profundos y orgánicos, reforzando la narrativa sin recurrir a explicaciones verbales innecesarias. La banda sonora de la serie también se caracteriza por una evolución temática a lo largo de los episodios. Los motivos musicales cambian según el desarrollo de la historia y el crecimiento de los personajes. Por ejemplo, ciertos temas que comienzan simples y directos se vuelven más complejos, incorporando armonías y capas instrumentales a medida que los protagonistas enfrentan desafíos y maduran emocionalmente. Este enfoque dinámico refuerza la sensación de progresión y permite que la música participe activamente en el arco narrativo en lugar de ser un mero acompañamiento pasivo. Otro elemento importante es la integración con efectos sonoros naturales, como viento, pasos, espadas o tambores de caballería. La música se mezcla con estos sonidos ambientales para crear una experiencia inmersiva, donde la frontera entre lo diegético y lo extradiegético se difumina.
Esto aporta realismo y coherencia al mundo visual, haciendo que las acciones, movimientos y emociones de los personajes tengan un respaldo sensorial integral que amplifica la intensidad de cada escena. Finalmente, la música de A Night of the Seven Kingdoms cumple un papel esencial en la construcción del tono general de la serie. A diferencia de producciones centradas únicamente en acción o efectos visuales, esta serie requiere una banda sonora capaz de transmitir emoción, drama, aventura y humor de manera equilibrada. El compositor logra que cada elemento musical apoye la narrativa, refuerce la conexión con los personajes y amplifique la experiencia emocional del espectador. La combinación de instrumentos tradicionales, motivos temáticos, texturas modernas y sensibilidad narrativa convierte a la banda sonora en un elemento narrativo central y no solo en un acompañamiento, destacándose como una de las fortalezas más reconocibles de la serie. La serie demuestra cómo la visión combinada de escritores y directores puede generar una narrativa rica y cohesionada, capaz de capturar tanto la esencia del mundo de Poniente como la complejidad humana de sus protagonistas. Gracias a esta colaboración, A Night of the Seven Kingdoms logra ofrecer una experiencia emocionalmente resonante y visualmente impresionante, destacándose dentro de las adaptaciones de fantasía modernas y consolidando su identidad dentro del universo expandido de Poniente. Uno de los elementos más destacados del final es la evolución de Dunk como caballero y mentor. Desde los primeros episodios, Dunk se presenta como un hombre íntegro, humilde y práctico, pero también como alguien que busca encontrar su lugar en un mundo lleno de desigualdades y jerarquías rígidas. En los últimos episodios, vemos cómo sus valores son puestos a prueba en diversas situaciones, desde decisiones que involucran la justicia y el honor hasta la protección de los más débiles y la defensa de su escudero, Egg. El cierre de su arco se centra en la consolidación de su identidad como caballero honorable y en la aceptación de las responsabilidades que vienen con su título y su reputación. Su crecimiento no se mide en hazañas heroicas espectaculares, sino en la manera en que sus acciones y decisiones reflejan un código moral sólido que impacta a quienes lo rodean y le permite dejar una huella duradera en el mundo que habita. El arco de Egg, por su parte, es igualmente significativo. A lo largo de la serie, Egg transita de ser un joven príncipe disfrazado y curioso a un personaje que comienza a comprender el peso de la realeza y de las decisiones políticas que acompañan a su linaje. En los episodios finales, se evidencia un proceso de maduración importante. Egg aprende a equilibrar su astucia y su inteligencia con la empatía y la lealtad hacia su mentor y hacia quienes dependen de él. La relación entre Dunk y Egg, que se ha desarrollado como una mezcla de amistad, mentoría y confianza, alcanza su punto culminante en el final, donde ambos personajes comprenden el valor mutuo de su vínculo y cómo sus experiencias compartidas han moldeado sus perspectivas y decisiones futuras. Uno de los momentos más impactantes del final es la resolución del conflicto central de la temporada, que combina elementos de intriga política, tensiones locales y desafíos personales. La serie logra cerrar varias subtramas de manera satisfactoria. Se resuelven las tensiones con caballeros rivales, se aclaran las disputas entre casas menores y se muestran las consecuencias de decisiones pasadas que afectaron a los protagonistas y a la comunidad que los rodea. A diferencia de producciones más centradas en la acción, la resolución aquí se da principalmente a través de diálogos, confrontaciones éticas y demostraciones de carácter, lo que subraya el enfoque intimista de la serie y la importancia de la narrativa basada en la moralidad y las relaciones humanas. El final también incluye momentos de reflexión y cierre emocional para los personajes secundarios. A lo largo de la temporada se nos han presentado caballeros, damas, miembros de la nobleza y habitantes comunes que, aunque no son protagonistas, tienen historias propias que se entrelazan con la de Dunk y Egg.
En los episodios finales se observa cómo estas tramas secundarias encuentran resolución. Algunos personajes logran reconciliarse, otros enfrentan las consecuencias de sus decisiones y algunos encuentran un lugar de estabilidad en el mundo de Poniente. Este enfoque refuerza la idea de que la serie no busca únicamente el heroísmo individual, sino también mostrar la red de relaciones, responsabilidades y repercusiones que forman la vida de todos los personajes, grandes y pequeños. La serie utiliza escenas de cierre cargadas de simbolismo visual y narrativo. Por ejemplo, los últimos episodios presentan tomas amplias de los paisajes de Poniente, reflejando tanto la belleza como los peligros de un mundo vasto y complejo. Estas imágenes funcionan como metáfora de los caminos que los personajes han recorrido y de las posibilidades que se abren frente a ellos. Dunk y Egg, en particular, son mostrados en escenarios que simbolizan tanto sus logros personales como los desafíos futuros, enfatizando la continuidad de la historia más allá del cierre de la temporada y la permanencia de sus enseñanzas y valores. Un aspecto clave del final es la resolución de los dilemas éticos que han marcado la serie. Desde los primeros episodios, los protagonistas enfrentan decisiones que involucran justicia, lealtad y honor. El final muestra cómo estas decisiones tienen consecuencias tangibles y cómo los personajes aprenden de sus errores y aciertos. La serie enfatiza que el verdadero heroísmo no radica solo en la victoria en combates o torneos, sino en la capacidad de mantener la integridad, proteger a los inocentes y actuar de acuerdo con principios sólidos. Esta conclusión refuerza el mensaje central de la serie. La grandeza de un caballero o de un líder se mide por sus valores y sus acciones, no solo por su fuerza o su posición social. El desenlace también dedica atención a la construcción del legado. Tanto Dunk como Egg están conscientes de que sus acciones tendrán repercusiones en el futuro de Poniente. La serie cierra con la idea de que la historia es continua. Los eventos que presenciamos son solo un capítulo en una narrativa más amplia que continuará desarrollándose a través de generaciones y que eventualmente llevará a los eventos conocidos en Game of Thrones. Esta perspectiva permite que el final sea satisfactorio, sin necesidad de resolver todos los hilos argumentales de manera definitiva, ya que deja espacio para la imaginación del espectador y para posibles futuras historias dentro del mismo universo. Otro elemento importante del final es la musicalización y la atmósfera emocional. La banda sonora acompaña los momentos de cierre con temas que refuerzan tanto la nostalgia como la esperanza. En los momentos de despedida y reflexión se utilizan melodías suaves y emotivas que enfatizan la conexión entre Dunk y Egg, así como la sensación de que sus experiencias han sido significativas y transformadoras. La música, junto con la cinematografía cuidadosa, contribuye a que el final tenga un impacto emocional profundo, haciendo que el espectador no solo comprenda el cierre de las tramas, sino que también sienta la resolución de manera vivencial.